frío extremo en invierno, este veranito que tuvimos en agosto. Bueno, lo tenemos del otro lado, alguien que nos va a saber contestar. Gerardo, buen día, bienvenido a la mañana del C. Gracias también, muy buen día para todos ustedes, ¿cómo les va? Bien, bien, bueno, gracias por este rato. Para charlar un poco, ¿no? Con respecto a lo que nos parece mucho, a muchos un año un poco atípico con respecto a las temperaturas, más allá de que sabemos que ya no son las cuatro estaciones tan determinadas como era antes. ¿Le parece que hizo como un frío extremo en el invierno? Tuvimos muchos días de menos 0 grados, incluso la nevada. ¿Esto a qué se debe? Bueno, en realidad vivir en Córdoba o vivir en la franja central del país sobre todo, pero específicamente en A Córdoba, ver, discúlpeme nos Gerardo, pone que en un yo escenario pensaba que era un problemita mío, pero está saliendo muy bajo. Ahí lo muy corregimos, lo bajo. levantamos un poquito más. Ah, bien. A Bueno, ver, a ver ahí me si, ahora escuchas sí. mejor. Bien, te decía entonces que vivir en Córdoba o en la franja central del país, pero específicamente en la provincia de Córdoba, que está en el centro de nuestro país, nos pone en un escenario donde podamos tener distintas presentaciones de estado del tiempo a lo largo de todo el año. Y bueno, todo depende de cómo se viene organizando, digamos, cada una de las secuencias. Si comparamos este año con el año pasado estuvimos prácticamente todo el invierno en nuestras casas. Sí. El invierno pasado fue un invierno más parejo. Si bien no hubo temperaturas de menos 10, menos 8, menos 7, sí hubo muchos días de mucho frío y sin ventanas de aire templado como ha ocurrido este año. Este año, bien, como bien lo describías vos, hemos tenido picos de frío y entre medio han ido apareciendo estas situaciones podríamos decir, de ventanas en donde el aire aumenta un poco su temperatura, se pone un poco más templado, como la que estamos viviendo ahora. Y eso es propio de esta región porque justamente interviene la cordillera, por donde entra el aire frío que viene desde la Antártida. Entonces, un cambio de recorrido en algunos grados, que entre bien por el sur o que entre un poco más por el sudoeste, hace que se alteren estos procesos durante el invierno y podamos vivirlo de distinta manera. Gerardo, nos tenemos que preocupar porque, viste, cuando dice tiempo loco, che, dice, y los viejos nos dicen, no, que esto antes no pasaba, que nos tenemos que preocupar, o hay cambios climáticos que se dan de manera cíclica durante ciertos periodos de años. Sin duda que el calentamiento global y todo tiene influencia en esto, pero ¿cuánto? Bueno, todo tiene que ver, todo es una ecuación con muchos componentes, ¿no? Y hay componentes que se han ido agregando. Por un lado, la atmósfera tiene sus componentes naturales. En sí, ella trata de reacomodar todos los parámetros que se van desacomodando y que tienen, como también dijiste recién, muy bien, periodos estacionales a veces mucho más amplios de los que es de un año para el otro. Y por ahí aparecen fenómenos que no son tan recurrentes, aparecen cada 20 años, cada 30 años, alguna lluvia en un lugar determinado, que bueno, que hay registros por ahí más testimoniales que desde el punto de vista de los registros meteorológicos de estaciones, que en ese tiempo no había muchas. Pero los componentes, digamos, nuevos, que son la actividad del hombre, que en todos los casos va impactando en lo que es la composición de la atmósfera y por lo tanto también en su proceso de reacomodamiento. Por eso empiezan a aparecer un montón de fenómenos que a veces son más recurrentes de lo que eran antes. Eso, por ahí decimos, una sequía nunca vista, o hacía 100 años que no llovía tanto en tal lugar. Me refiero a esos fenómenos. Y con respecto, bueno, a ir puntualmente a lo que está pasando ahora, esta alerta amarilla esta semana, la famosa tormenta de Santa Rosa, ¿llega o no llega? ¿Será en estos días que se anuncian lluvias? Bueno, respecto a lo que decías primero, hay que ubicarse en la línea del tiempo, ¿no? Como para entenderlo un poco. Las mediciones a nivel global en el planeta han empezado, digamos, hace 250 años en adelante, ¿sí? O sea que tenemos base de datos de los últimos 200, 250 años. Aquí en Argentina menos todavía, ¿sí? Pero casi 150. Pero en realidad los fenómenos meteorológicos tienen una historia mucho más larga, por eso es que, como vos decías, hay fenómenos que van ocurriendo con periodos más amplios y eso es lo que por ahí nos sorprende y le ponemos el más lluvioso, el más seco, la sequía más larga y todo eso, ¿sí?
Respecto al tema de la tormenta de Santa Rosa, hay dos cuestiones por las cuales la tenemos que enfocar. Por el lado místico, el origen místico y la Claro. aplicación en Argentina. El origen místico tiene 500 años de existencia, digamos, y tiene que ver con una situación que ocurrió en Lima, en Perú, ante una inminente invasión de unos corsarios para saquear lo que era en ese momento el virreinato. Por ese entonces, Isabel Flores de Oliva, que luego fue Santa Rosa, era una persona muy dedicada a la meditación, digamos, a rezar y demás, y a esa persona le adjudican el hecho de que apareció una tormenta, los corsarios se tuvieron que ir, no hubo una invasión, y desde ahí Santa Rosa pasó a ser un poco la La santa de las santa, sí. tormentas. Claro. Entonces, ¿cuándo es el día de Santa Rosa? El 30 de agosto. Aquí en Argentina, entre fines de agosto y principios de septiembre empiezan a pasar estas cosas que estamos viviendo ahora. Por un momento hay varios días de viento norte, el aire se calienta mucho y de golpe viene alguna perturbación desde el sur y se arma una situación de inestabilidad que desencadena tormentas, lluvias, viento, lo que sea. Generalmente los fenómenos relacionados con lluvias están más en la franja del este del país, porque es el lugar donde hay un poco más de humedad a esta altura. Así que la provincia de Buenos Aires, la de Entre Ríos, la de Santa Fe, el sudeste de Córdoba, son lugares que pueden llegar a tener alguna tormenta, alguna lluvia ya para esta época. Mientras tanto, el centro oeste es más viento y seco todavía, con un poco de tierra y demás. Justamente lo que va a pasar en las próximas horas es lo que eventualmente se le asigna o se le atribuye el tema de la tormenta de Santa Rosa, porque todavía tenemos hoy todo el día con viento norte, con entrada de humedad y con temperaturas altas, pero mañana vamos a tener un día de transición que va a empezar cálido como hoy, pero que durante el día se va a ir modificando y hacia la tarde-noche van a empezar a aparecer algunos episodios de chaparrones y lluvias. Para Córdoba y las sierras no es mucho el milimetraje que se espera, pero al menos empieza un ciclo que tiene que empezar en esta época del año, día más, día menos, y eso es bueno porque nos dice que va dentro de todo, vamos por un camino normal. Los lugares donde más va a llover en la provincia van a ser toda la franja del este, y cuando hablamos de mucho hablamos entre 8 y 15 milímetros aproximadamente. Nosotros aquí en la sierra seguramente vamos a tener de 5 a 1. Gerardo, quisiera preguntarle en cuestión de lo que son los cuidados, porque siempre se nos dice que cuando hay sequía no desperdiciemos el agua y un montón de otros cuidados que tienen que ver con la prevención de los fuegos. Pero yo al día de hoy veo casi a diario personas que, por ejemplo, limpian la vereda con la manguera abierta, riegan la vereda directamente. Y yo a veces no entiendo cómo es que no se cuida un recurso tan importante en épocas de sequía tan extrema como es el agua. ¿Qué recomendaciones o qué sugerencias puede hacer usted a la ciudadanía, a la gente que nos está viendo, para que se cuide este recurso tan importante en una época de tanta sequía como la que estamos viviendo ahora? Bueno, hay que tener en cuenta que en la ciudad de Córdoba el proveedor de agua es nuestro dique San Roque, ¿no? Que está ahí en Carlos Paz, que tiene una cuenca mediana, sí, podríamos decir mediana, y que necesita de las lluvias del verano para llenarse. En esta época, desde junio, julio, agosto y septiembre, el promedio de precipitación es muy bajo, entonces le sale mucha agua, pero no entra, y eso hace que en octubre, noviembre nos empecemos a preocupar por el nivel que tiene el dique. Y en esa época todavía no empiezan las lluvias copiosas y centradas sobre la cuenca. Así que este es el momento en donde tenemos que tomar conciencia de que todo el agua que nos sobraba en enero, en febrero, en marzo, ahora está en la justa medida como para que no la desperdiciemos, porque si no, posiblemente podamos llegar a diciembre otra vez con la preocupación de que el dique tiene poca agua y demás. Así que esa creo que sería la recomendación y la concientización. No es que permanentemente esté entrando la misma cantidad de agua, sino de que todo depende del régimen de lluvia, y aquí hay que esperar a que en el régimen de lluvia comiencen a
las lluvias importantes, con milimetrajes de más de 20, 30 milímetros en la cuenca, para que se empiece a equiparar lo que entra y lo que sale. Gerardo, tanto la gente de Defensa Civil acá en Córdoba como la gente vinculada a la producción agropecuaria están temiendo una segunda niña consecutiva. O sea que vamos a tener una primavera y un verano relativamente seco. ¿Esto coincide con los datos que tiene usted? Sí, el tema de la niña en Córdoba lo que condiciona es en forma sectorizada, ¿sí? Porque nosotros aquí en el área central tenemos 3 fuentes de llegada de humedad para que ocurran precipitaciones. La fuente que viene del lado de la Niña, o sea, del Océano Pacífico allá en el norte, es una fuente que está permanentemente durante todo el año. Y ahora se ha notado, aunque no haya tanta diferencia de temperatura en el mar, pero se ha notado en estos meses de invierno en donde las precipitaciones han sido menores a las normales. Aunque haya habido algún par de eventos, a diferencia del año pasado, que tuvimos casi 4 meses sin lluvias, no han sido muy importantes y no han abarcado mucha superficie. A partir del mes que viene empezamos a tener el otro aporte, el aporte del Brasil. Y ese siempre trae humedad, de hecho que ahora lo está haciendo, trae humedad, pero las precipitaciones ahí, las lluvias y las tormentas son un poco más desordenadas, podríamos decir. Así como hay sectores donde no reciben ninguna lluvia en el término de 15 días, en otros lugares llueve entre 50 y 80 milímetros. Creo que ese es el perfil que vamos a empezar a tener en los próximos meses, porque, bueno, justamente los sistemas, digamos, de provisión de humedad están un poco desequilibrados este año, así que deberemos de estar más pendientes de lo que llega de Brasil que lo que llega de Perú, podríamos decir. Gerardo, es re interesante charlar con usted y nos quedaríamos haciéndole miles de preguntas, pero no me voy a ir sin preguntarle lo que siempre dijimos que cuando charlemos con un meteorólogo le íbamos a preguntar. Quienes no estábamos acostumbrados, habíamos perdido el timing de madrugar, nos dábamos cuenta que a la salida del sol bajaba 1, 2 o más grados incluso. ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, en realidad, durante la noche, desde el momento en que el sol se puso, la Tierra va teniendo un déficit de energía, o sea, pierde más de lo que recibe porque ya el sol no está. Eso va impactando en la temperatura del aire por el cual nosotros circulamos, que es la temperatura del aire superficial. Pasa toda la noche, la temperatura va bajando, ¿y cuál es el punto, el último punto, digamos, en donde la temperatura se produce ese proceso de déficit? En el momento en que sale el sol. Por eso, ahí, en ese momento de la salida del sol, es en el momento en que se produce la mínima. Cuando lo vemos al sol en el horizonte, todavía no está con la capacidad de empezar a calentar. Por eso, esos minutos que en el arranque del día es el momento más frío, y después de ahí ya cuando toma un pequeño ángulo comienza a ascender la temperatura. Ahora voy a usar esta explicación que me acabas de dar para hacerme la que sé un montón. Y la próxima vez, no, lo que pasa es que el sol... Bueno, me voy a dar toda esa explicación, Gerardo. Muchas gracias por su tiempo y por su amabilidad. Que tenga un gran día. No, gracias a ustedes. Muy interesantes las preguntas y, bueno, que tengan también un lindo día. Muy amable, hasta luego. Ahí charlábamos con el meteorólogo Gerardo Barrera. Creo que le preguntamos un poco de todo. Es lindo cuando uno no sabe con respecto a algo, da muchas ganas de preguntar también. Bueno.